Pongo todo allí en mis notas y luego al último junto todo y voilà, se forma el sermón. No siempre está todo en las notas, pero la mayoría está allí. Aún hasta está mi sermón incluido. Y ahora, como ven, ahora les di un poco más de notas. Hoy sí vamos. La meta de un predicador son dos cosas cuando está aquí en el púlpito. Uno es enseñar la palabra, qué es lo que significaba para la gente, la audiencia original, quién era el autor, qué es lo que estaba sucediendo en esos tiempos, por qué el autor lo escribió. ¿Y por qué y cómo estaba Dios obrando en ese momento? Eso es lo primero. Entender la historia, lo que estaba sucediendo en la Biblia. La segunda cosa que un predicador, alguien que quiere enseñar a la congregación, es cómo se aplica eso a nuestras vidas hoy. Porque es una cosa enseñar la palabra, pero si nos vamos de una iglesia y aprendemos la historia, pero no hay ninguna aplicación, entonces no tiene nada de sentido la Biblia. Sí, son buenas historias, hermosas historias. El rey David conquistó a Goliat y Jonás fue enterrado bajo el pescado. Moisés se fue levantado y libertó al pueblo hebreo. Pero nada de eso significa nada si no hay una aplicación de la historia. Entonces hoy vamos a aprender bastante. Quizás ciertas cosas que ni sabían de la historia hebrea del Éxodo. Vamos a estar en Éxodo 7. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Es Génesis y luego Éxodo. Vamos a estar en capítulo 7, versículos 8 a 24. Éxodo 7, 8 a 24. Dale un momento mientras está ahí. Éxodo 7, 8 a 24, perdón. Éxodo 7, 8 a 24, vamos a estar hoy. Unas preguntas antes de comenzar. Cuando Dios nos quita la comodidad es por una razón. Cuando Dios nos quita el dinero es por una razón. Cuando Dios toca nuestra salud y trae sufrimiento es por una razón. Cuando Dios trae muerte en nuestras familias es por una razón. Cuando Dios trae todo esto, es que Dios está tratando de llamar nuestra atención y darnos un mensaje. Todo en la vida es algo de Dios. Ya sea una muerte en la familia, cuando perdemos el trabajo, cuando no hay suficiente dinero, cuando no sabemos cómo vamos a pagar la renta. Todo es por un propósito y Dios está tratando de darnos un mensaje. Está tratando de agarrar nuestra atención. Es difícil, ¿verdad? Cuando estamos en medio de esa prueba. Quizás Dios está golpeando y tratando de destruir algo en nuestro profundo que tenemos escondido. Algo que nos está alejando de Él. Quizás tenemos, voy a decir la palabra, diositos. Esa palabra, yo la odio. Yo odio la palabra Diosito porque muchas veces en el contexto hispano, yo vengo del trasfondo de otra fe, esa palabra Diosito se usa como algo inocente, pero el Dios Jehová no es Diosito. ¿Qué es un Diosito? ¿Qué es un cafecito? ¿Qué es un panecito? Dios Jehová, el creador del universo, no es un Dios pequeño. Él es Dios Jehová todopoderoso, el Shaddai. Entonces, Él no es Diosito. Entonces, yo estaba acostumbrando también a decir esa misma palabra. Y cada vez la escucho de nuestro pueblo
hispano que todavía usa esa palabra. Pero si tienen esa palabra en su vocabulario, quémela, destruyan esa palabra. Porque Dios, Jehová, Yahvé, no es Diosito. Pero, diga José. Por cariño. Sí, es por cariño. No saben que Sí. están haciendo mal. Pero como vamos saliendo de cierto trasfondo, es difícil y ya con tiempo nos vamos alejando de eso. Pero más les quiero decir que quiten esa palabra de su vocabulario. Pero muchas veces tenemos diositos en nuestras vidas. Entonces Dios está golpeando y tratando de destruir algo en nuestro profundo que tenemos escondido. Cuando estamos sufriendo, cuando perdemos algo que nos está alejando de Él. Quizás tenemos diositos, ídolos, es otra palabra para decir, escondidos en nuestras vidas que estamos adorando. Y Dios está respondiendo con su poder. Él no quiere ser el segundo en tu vida. Él no quiere que Él sea segundo en mi vida. No quiere que su gloria sea compartida con otras cosas en nuestra vida. Te quiere todo para Él. Entonces cuando Dios está quitando algo, cuando Dios está destruyendo algo, cuando Dios está tocando tu cuerpo, es para atraerte más cerca a Él. Y quizás hay algo que estás adorando en tu vida, quizás ni lo sabes. Ya sea el trabajo, el dinero, la familia se puede convertir en un ídolo. Tus hijos se pueden convertir en un ídolo. Cualquier cosa que sea primero en tu vida y no es Dios, eso es tu ídolo. Hasta las cosas buenas. Este ministerio que Dios nos dio a mí y mi señora, este ministerio se puede convertir en un ídolo para mí. Donde lo puedo hacer más como un trabajo. Eso se puede convertir en un ídolo, un diosito para mí. Entonces Dios tiene ciertas maneras de llamarnos a la atención y de decirnos, te voy a advertir de algo. Y si no cambias, te voy a señalar ahora con mi poder. Esto es difícil, pero es necesario si quieres ser su pueblo. Si tú te consideras cristiano, cristiana, hermano, hermana, si te consideras de Dios, de su pueblo, y no el pueblo del príncipe de este mundo y el infierno, hay que ponerle atención a Dios. He titulado el mensaje hoy esto: cuando Dios golpea a todos tus dioses, es porque te quiere todo para Él. Cuando Dios golpea todos tus dioses, es porque te quiere todo para Él. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta este punto en Éxodo. En el libro de Génesis, que el año terminamos, Dios hizo todo perfecto en 6 días. El hombre, la mujer, los seres humanos, todas las criaturas, las bestias, la luna, el sol, las estrellas, el cielo, el universo. Creó Dios todo en 6 días, ¿verdad? En perfección. Pero como lamentablemente hacemos todo como seres humanos, quebrantamos ese cuadro de Dios de perfección. Comimos de la fruta del árbol prohibido y fracasó la naturaleza y fracasó el ser humano y entró el pecado. Desde ese momento, Dios ha estado tratando de restaurar lo que Él había hecho perfecto. Y por medio de una familia, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, salió una familia hebrea, y de Jacob salieron 12 hijos. Y uno de esos hijos se llamaba José. Y se acuerdan, los hermanos de José lo vendieron a la esclavitud, y luego era en Egipcio donde fue vendido y fue levantado como gobernador de todo Egipto. ¿Se acuerdan? Y luego eventualmente él perdonó a sus hermanos, trajo toda su familia a Egipto y comenzaron a vivir en Egipto. Vivieron bien. Pero después, 400 años, se murió José, se murió los hermanos, se murió el faraón que había levantado a José. Y el faraón nuevo que estaba en el capítulo 1 de Éxodo 1, no reconocía a los hebreos, no reconocía a José, no reconocía lo que el primer faraón había hecho. Entonces
él lo que hace, ve una multitud de hebreos. Y lo que le pega muy feo es que dice, esta gente son bastantes. Y dice, son como cucarachos, ¿verdad? Dice, mejor los voy a esclavizar, porque si se juntan con mi enemigo, van a ser muy poderosos. O quizás si hacen una rebelión contra mí, no puedo tener eso. Entonces lo que hace, él los esclaviza. Y por 400 años son esclavizados. Pero un día nace un bebé. Y a las escondidas este bebé está escondido por su hermana y su madre. Y por un milagro de Dios, la hija del faraón, del rey, lo adopta. Y él es criado en el palacio de Egipto. Y es como un príncipe de Egipto. Pero él sabe su raza. Él sabe que todos los que están esclavizados son de su raza. Y un día mira a un egipcio maltratando a 2 hebreos. Y él mata y asesina a ese egipcio. Y él entierra el cuerpo. Y el siguiente día mira a 2 hebreos de su raza, paisanos, peleándose. Y le dice que paren. Y luego ellos paran y le dicen a él, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarnos y enterrarnos como hiciste el egipcio? Entonces él se da cuenta que ellos saben el secreto. Él se huye de Egipto porque también el faraón se da cuenta. Y eso es a los 40 años. Entonces por 40 años él vive como un pastor en las montañas, en Madián. Se encuentra una mujer, se casa. Y han pasado otros 40 años. A los 80 años, Dios se le aparece en la zarza ardiente. Y Dios le dice a Moisés, tú vas a ser mi instrumento para sacar a mi pueblo hebreo. Tú vas a ir al faraón y decirles que deje ir a mi pueblo. Y voy a usarte a ti y a tu hermano Aarón. Van la primera vez. Y el faraón dice, quítate de aquí. ¿Tú quién eres? Son arrastrados. ¿Por qué vas a permitir que salgan tu raza por 3 días para adorar a Dios? Yo ni reconozco quién es este Jehová. Vete de aquí porque son arrastrados. Nomás quieren ir porque no quieren hacer el trabajo. Entonces ellos se van, los hermanos Moisés y Aarón se van y buscan a Dios y le dicen a Dios, miren, fuimos a como tú nos dijiste, como nos ordenaste. Y se rió, se burló. Entonces por 2 capítulos Jehová le dice a Moisés, me vas a obedecer. Tú vas a regresar. Te voy a empoderar. Te voy a dar la vara que tú necesitas. Te voy a dar todo el poder en tu mano mía, en la mano tuya. Pero va a ser el poder mío. Y tú vas a ir a regresar. Y le vas a decir al faraón que deje ir mi pueblo. Y comenzamos aquí. El Señor... En versículo 8. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. ¿Se acuerdan que en el capítulo, 6, cuando Dios escogió a Moisés y a Aarón, y él trajo a Moisés y a Aarón enfrente del pueblo? Y uno de los milagros, una de las señales que Dios les dio a Moisés y a Aarón que hicieran enfrente del pueblo hebreo, que echaran la vara al piso, y cuando sucediera eso, sí iba a ser ¿qué? La vara, una serpiente. Entonces esto es similar. Cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, al rey, y hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en un serpiente. Quizás en su versión, en su traducción, quizás tienen culebra o algo así, pero es lo mismo. Entonces Moisés y Aarón dan la primer señal contra Faraón. Este pasaje recuerda la señal que Dios le dio a Moisés en capítulo 4. Sin embargo, la palabra que se usa aquí, serpiente,
Es diferente de la que se usa en capítulo 4. La palabra hebrea usada aquí, tanino, es la palabra hebrea, en otras partes del Antiguo Testamento, indica una gran serpiente marina. Como en Génesis 1:21, este pasaje pretende comunicar la superioridad del Dios creador sobre todos los seres creados, incluidos los monstruos del caos primordial. Entonces, esto no fue exactamente el mismo milagro que Moisés experimentó en el monte de Sinaí y que ejecutó ante los ancianos de Israel. Allí se vio la vara de Moisés convertirse en una serpiente, pero aquí se usa una palabra hebrea diferente, algo así como un cocodrilo, y que se encuentran bastantes en el río Nilo hoy, cocodrilos. Y van a ver por qué Dios está haciendo estas cosas, estos milagros. Y el cocodrilo era así como un símbolo del propio Egipto. Cuando fue tirada al piso se convirtió en un tanín, una gran culebra, un dragón, un cocodrilo. El término tanino se utiliza ya sea por motivos de variedad o para resaltar el punto teológico de que incluso la gran serpiente, Satanás, está bajo el control de Dios. Entonces, Aarón echa la vara al piso, la vara se hace víbora, serpiente, culebra. Pero aquí es donde entran los magos, los hechizores. Entonces Faraón llamó también a los sabios y los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Los hechiceros de Faraón imitaron la señal de Moisés. Dice aquí sabios, hechiceros, con artes secretas. ¿Qué dice su Biblia? Dice algo así, ¿verdad? Artes secretas, también los magos egipcios. En Levítico 19:31 dice, no se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellas. Yo soy el Señor su Dios. Yo he mencionado esto. Venimos del trasfondo de otra fe. Todos hemos tenido quizás en nuestras vidas, en nuestras juventudes, en nuestra niñez, esa abuelita que sale con la rama, ¿verdad? O uno de los niños está débil, y ¿qué es lo que hacen con el vaso y el agua? Y le echan ¿qué? El huevo, ¿verdad? Que le dieron el ¿qué? Ay, le dieron el ojo. Eso es muy prevalente en nuestra cultura. Y cuando estamos haciendo esto, cuando estamos permitiendo eso, cuando escuchamos y miramos eso es lo mismo como estos espiritistas. Porque aquí dice el Señor que no busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor. Todo eso es de Satanás. Todo eso es de Satanás. Ya estudiando la palabra, estudiando la verdad, nos damos cuenta que todo esto en nuestro trasfondo es pura maldad. Y muchas veces cuando suceden cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, es porque hay algo así sucediendo. Y pensamos cuando éramos jóvenes que todo eso era inocente, pero no es inocente. ¿Sabes lo que estamos haciendo cuando hacemos o permitimos que algo así sea hecho? Estamos abriendo puertas al diablo. Estamos abriendo puertas a nuestras familias. Estamos permitiendo que el diablo entre en nuestras familias, en nuestros hijos, para hacernos sufrir, ya sea en sufrimiento, enfermedad, que entre una maldición generacional. Cuando permitimos estas cosas en nuestras familias, estamos permitiendo que el diablo entre para matar y destruir. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Le voy a decir la verdad, que yo tengo conocidos que me han dicho que toda esta magia secreta
sí trabaja. Sí trabaja. Trabaja. De hecho, me acuerdo que estaba teniendo una conversación con un hermano que cuando era joven alguien estaba débil en su familia y que la llevaron a una curandera y que luego después sintió como algo pesado pasar por ahí, por el río. Estamos abriendo las puertas al diablo a nuestra vida. Estamos permitiendo, buscando hechiceros, magos, sabios. La comadre. Vamos a la comadre. Ella sabe la rama. Ella sabe del huevo. No hagan eso. No permitan que sus familias sean afectados por el diablo. Todo esto es del diablo. Encantamientos. Todo eso es lo mismo. El diablo, el malvado, puede ser señales también. El diablo, el malvado, tiene príncipes, tiene magos, tiene estudiantes. Y como dice aquí en 2 Tesalonicenses, el malvado nomás tiene un propósito cuando hace estas cosas. Vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y pródigos falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. 2 Timoteo 3, 7, 9 dice, ellas siempre están aprendiendo. Entonces mucha gente sabe aprender esta magia secreta, oculta, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegaron muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de sus insensatez, como pasó con aquellos dos. Los magos de Faraón pueden conjurar el mismo efecto, pero no pueden producir una cura. Si pudieron imitar y replicar, ¿por qué no? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué no curaron? ¿Por qué nomás hicieron lo mismo? Los magos del Faraón pueden conjurar el mismo efecto, pero no pueden producir una cura. Versículo 12. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Al mostrar el poder superior de Dios con respecto a un símbolo de Egipto, el cocodrilo o criatura similar, fue un mensaje claro para el faraón y todos los demás. También anunciaba y presagiaba lo que eventualmente le sucediera al ejército de faraón en el Mar Rojo. Entonces aquí en versículo 12 dice, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Se comió las varas de ellos, ¿verdad? Fíjense lo que sucedió. Eventualmente sale Israel, sale el pueblo hebreo y van corriendo al Mar Rojo y están arrinconados contra el Mar Rojo y van los egipcios a matar a los hebreos. Dios abre el Mar Rojo, ya sabemos la historia. Y fíjense lo que hace Dios en 15:2. Extendiste tu brazo derecho y se les tragó la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la vara? Se está tragando, se está comiendo, se está devorando las varas de los magos de Egipcio. Aún fue un mensaje que el faraón ignoró. Fíjense lo que dice en versículo 13. El faraón miró que también los magos podían replicar. Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? Sin embargo, el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Charles Spurgeon predicó un maravilloso mensaje titulado El poder de la vara de Aarón, en el que usó esto como un ejemplo de la verdad de que el poder de Dios es más grande que cualquier otra cosa y puede tragarse a nuestros ídolos y pecados y demás. La superioridad de Dios se traga lo inferior de Satanás. Pero lamentablemente el corazón de Faraón se endurece
y ignora la señal de Moisés. Tenemos a gente en nuestras familias, en nuestros círculos de gente que conocemos, que lo más que se acerca a Dios a ellos, lo más que se le enseña milagros de Dios en sus vidas, lo más se alejan ellos a Dios. ¿Han conocido ustedes a gente así? Que lo más que ustedes le dan la palabra y le dan la verdad a alguien, lo más se le endurece el corazón a Dios. Se hace piedra. Es lo que sucedió aquí. Mirando los milagros de Dios aquí, el rey se le endurece más el corazón. No es que no entendía, no es que estaba ignorante. No quería nada que ver con el Dios Altísimo. Él quería hacer su propia cosa. Él lo que estaba rechazando con su propia voluntad. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate al Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a las orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé. Tomen en cuenta esa palabra. Dice aquí Jehová: yo golpearé. ¿Qué es un golpe? Duro, ¿verdad? Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre los peces que hay en el Nilo, morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Vamos a pausar ahí. Dios envía a Moisés a Faraón con el mensaje y la advertencia de la primera plaga. Entonces, antes de que Dios permita la primera plaga, Dios envía a tus hermanos y que le digan al Faraón: esto es lo que va a suceder si no cambias, si no haces caso, si no paras de ser terco. Su palabra nos advierte en Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de esta profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que estarán escritas en este libro. Pero lamentablemente otra vez no escucha el Faraón. Versículo 19. El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón, tu hermano: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Entonces Moisés da la orden a su hermano Aarón. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos. Otra vez la palabra golpeó. Vamos a ver por qué está haciendo eso Dios. Golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos del Faraón y de su siervo. Acuérdense que el Faraón estaba allí en el río Nilo. No dice qué es lo que estaba haciendo el Faraón. Si regresamos al capítulo 2 de Éxodo, miramos la hija de Faraón estaba bañándose, ¿se acuerdan? Y ahí es donde encontraron a Moisés. Quizás el Faraón fue a bañarse, quizás ahí era donde se bañaba. Pero acuérdense, ¿qué es el río más grande de México? ¿Quién sabe? ¿Nadie lo sabe? Hay muchos. Yo tampoco lo sé. ¿Qué es el río más grande de los Estados Unidos? El Mississippi, ¿verdad? El Mississippi es el río más grande de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hay sobre el Mississippi? El río Mississippi es tan grande que lo usan para comercial, para barcos grandes, para negocios, para traer productos, ¿verdad?
Entonces el río Nilo era un río, uno de los ríos más grandes en todo el mundo, aún hoy. Y el río Nilo traía bastantes barcos, había bastante negocio comercial. Entonces el río Nilo era bien importante. Entonces, no sabemos por qué exactamente estaba ahí el faraón, pero había algo grande e importante para él que estuviera ahí. Versículo 21. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Y aquí es donde vamos a aprender bastante. ¿Quién ha escuchado esta historia, verdad? Donde el río se hizo sangre, el río Nilo. ¿Quién ha escuchado esta primer plaga? Todos, ¿verdad? Esta es la primer plaga de los 10 que Dios va a enviar contra Egipto. Pero Dios no está solamente enviando estas plagas, golpeando a Egipto. Él está golpeando también al faraón que no permite dejar ir al pueblo hebreo. Pero hay otra razón que Dios está enviando estas plagas. Entonces Moisés y Aarón cumplen y ponen en acción la primera plaga. Hacen el río Nilo sangre. Algunos dicen que cada plaga tiene una explicación natural. En el caso de esta primera plaga, algunos señalan que cuando el Nilo alcanza una etapa de inundación extremadamente alta, recolecta tierra roja finamente pulverizada. Y esta tierra roja transporta organismos que colorean el agua y matan a los pescados. Pero si está fuera la causa, es difícil explicar cómo Faraón pudo quedar impresionado. Y es importante entender que estas plagas fueron todas literales. No hubo nada simbólico acerca de ellas. Cada plaga apunta a un significado mayor que el evento en sí, pero realmente sucedieron. Las plagas que Dios trajo contra Egipto tenían una estrategia y un propósito definido. Cada una de ellas se enfrenta y ataca a una deidad. Se enfrenta y ataca a un dios egipcia preciada. No solo trajeron castigo contra Egipto, las plagas también respondieron a la pregunta original de Faraón. Si se acuerdan, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Las plagas muestran que Jehová, Dios, es más grande que cualquier deidad egipcia. Tienen esto en sus notas, ¿verdad? Las plagas de Dios trajo contra Egipto tenían estrategia. Lo primero que miramos, uno de los dioses se llamaba Hapi o Api. Era el espíritu del Nilo y fue abatido por esta plaga. Originalmente fue un dios del agua, el que guardaba las fuentes del Nilo, que para los egipcios era lo mismo que guardar la fuente de la vida, porque el río Nilo era la vida de civilización para todo Egipto, o de la inundación del Nilo, y como tal se le representaba con agua fluyendo de sus manos y llevando una jarra sobre su cabeza. Este era uno de los diositos que ellos adoraban. El primero se llamaba Honum. Se decía que el dios egipcio Honum era el guardián del Nilo. Y esto demostró que no podía proteger su territorio. Entonces, cuando Dios golpeó al río, ¿qué es lo que estaba haciendo al pueblo egipcio? Cuando estaba golpeando al río, estaba golpeando a estos dioses. Estaba golpeando a estos ídolos. Primero era Hunum. El segundo, Api. Api era el dios de la inundación anual del Nilo. En la antigua religión egipcia, la inundación depositaba el rico limo, tierra fértil, en la orilla de los ríos, permitiendo a los egipcios crecer sus cultivos.
Entonces, cuando Dios golpea al río Nilo, está golpeando a este Dios también. Osiris. Osiris es el dios más importante del panteón egipcio. Al dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad también se le atribuye la invención de la agricultura y la religión. Habitualmente se le representa momificado con la piel verde o negra y con los atributos de la realeza. Ese es Osiris. Otro ídolo donde se adoraba como Dios, el Nilo. Admeit. Admeit era también en la mitología egipcia la diosa pez o la señora de los pescados. Su nombre, Admeit, significaba la que está al frente de los pescados, ya que representa el primer pescado que surgió del caos primordial. Y en relación con el dios Hunum y en el río Nilo, otro de sus títulos, la que preside la crecida. También se llamaba el ojo de Ra. Tienen ahí también enfrente algo que tomé una foto. Este es un papel antiguo. Y no tengo mis notas sobre esto aquí, entonces lo voy a leer de la pantalla. Más lo voy a leer esto. Esto se llama el papiro de Ippur. Ippur, el príncipe Ippur, partidario del viejo orden, describe un Egipto afligido por desastres naturales y un estado de caos. Un mundo revuelto donde el pobre se hace rico, el rico pobre, y la guerra, el hambre y la muerte están por todas partes. Un síntoma de este desplome del viejo orden es el lamento donde los sirvientes abandonan su servidumbre y compartan con rebeldía. A causa de esto y de afirmaciones como el río es el sangre, algunos han interpretado el documento como un relato egipcio de las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, y a menudo es citado como prueba del texto bíblico o algunas organizaciones religiosas. El director de cine norteamericano James Cameron también cita este papiro como una de las pruebas del relato bíblico del Éxodo en su documental el Exodus Decoded. Y este papel, se le dice papyrus, tiene como 2000 años de edad. Hay evidencia que esto sucedió. Hay evidencia que cuando Dios estaba golpeando a los dioses de los egipcios de ese día. ¿Por qué? Porque estos dioses para ellos eran dioses vivientes, pero no era el Dios verdadero Jehová. Entonces Jehová estaba golpeando y castigando no nomás a Faraón, no nomás a Egipto, pero estaba castigando a estos dioses que estaban allí en ese día. Y estaba golpeando para que miraran los egipcios. Tu Dios, tus dioses, sus dioses no son nada para mí. Yo tengo todo el poder y por eso Dios estaba golpeando todo eso. Dios realmente estaba derribando, golpeando a los insignificantes dioses de Egipto. Dios quería mostrarle al faraón y a Egipto que solo Él era el único Dios verdadero, con poder para aplastar y destruir cualquier otro Dios que Egipto siguiera y adorara. Dios quería mostrarle al faraón y a Egipto que solo Él era el único Dios verdadero, con poder para aplastar y destruir cualquier otro Dios. Al derribar, golpear a estos dioses, demostró que Jehová estaba castigando no solo a Egipto, sino también a sus dioses. Hay una mención, y hablamos de eso, de la mención de este papyrus. Pero en Éxodo 12:12, fíjense lo que dice la palabra, la Biblia. Éxodo 12:12, si nos adelantamos, yo lo tengo en la pantalla, también lo tengo en sus notas. Cuando Dios trae la muerte del primogénito, que es la plaga décima, ¿verdad? La plaga número 10 es donde Dios trae muerte al primogénito. Fíjense lo que dice aquí.
porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Fíjense lo que dice así. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. ¿Sabían eso? Que Dios estaba golpeando, destruyendo y enseñándole a los dioses egipcios que ellos no eran nada, que ellos eran insignificados, para que miraran. ¿Se acuerdan que en capítulo 6 Dios le había dicho a Moisés que el faraón iba a mirar la gloria de Dios? Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, mediante sus artes secretas, aquí van otra vez los magos. Los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés, como si nada hubiera pasado. Se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber al agua del río. Entonces los hechiceros de Egipto imitan el milagro y otra vez Faraón es endurecido e ignora la señal. La dureza de corazón de Faraón es una advertencia para cualquier que haya sido testigo del poder de Dios, pero se niegue a recibir la gracia de Dios. Pocos hombres han visto alguna vez el poder de Dios como lo vio Faraón. Gente y familia en nuestras vidas, lo más que se acerca a Dios, lo más pelean, alejándose más y más al lado oscuro, donde no hay retorno. Sigan orando por sus familias. Sigan orando por sus familiares, sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas. Porque lo más que Dios da su gloria y advierte que cambien sus vidas, lo más se alejan al lado oscuro, lo más se están alejando al lado del infierno. Y hay que seguir orando por ellos. Mientras tanto, todos los egipcios hicieron pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber el agua del río. En el río tenían todo. Tenían agua, tenían vida, tenían agua para lo agricultorio, para todo. Ahí es donde agarraban agua para tomar, para bañarse, para los animales. El agua era la vida. Pero ¿qué pasa en el momento que Dios nos quita lo que siempre hemos tenido? Si Dios nos quita el trabajo, si Dios nos quita el dinero, si Dios nos quita la chequera, si Dios nos quita y vienen y nos quitan la troca, la camioneta, el carro, si Dios nos quita nuestra salud y no tenemos a Dios. Vamos a hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Fíjense lo que estaban haciendo. Estaban escarbando pozos a la orilla del Nilo en busca de agua. Estaban sobreviviendo. No sabían qué hacer sin la esperanza y la paz de Dios. Estaban escarbando, estaban sobreviviendo sin tener a Dios. Nosotros como cristianos, cuando no tenemos a Dios y perdemos todo lo que era nuestro Dios, estamos escarbando, estamos sobreviviendo porque no sabemos qué hacer. Estamos agarrando el agua de la orilla del río que Dios nos daba, agua de la fuente. Cuando dependemos en nuestros dioses o diositos y luego ya no están, no sabemos qué hacer. No hay paz. Solo supervivencia sin la paz de Dios. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz.
en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Deuteronomio 12:12-3 dice, ¿cómo se mira esto para nosotros hoy? ¿Regresamos nosotros a la casa y adoramos estatuas o figuras? Espero que no. Entonces, ¿cómo se mira hoy un ídolo? Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a conquistar. Ya después de un tiempo, los hebreos van a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice a ellos que hagan lo mismo que Dios hizo contra Egipto. Y le dice que destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a conquistar. Es decir, a las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán a sus dioses y borrarán de ese lugar los nombres de sus dioses. Entonces, después de tiempo, Dios le da la misma tarea a los hebreos cuando entren en la tierra prometida. En Galatas 4:8-9 dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. En Colosenses 3:5 dice esto, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Así es como se mira la idolatría hoy. No es una estatua, no es una figura. Para cierta gente todavía es una figura, estatua. Yo tengo mi madre que está viviendo en un nursing home, una casa de ancianos. Y tengo un hermano que no es cristiano. Y para apacentar a mi mamá, lo que él hace, porque ella es católica, le trae figuras de la Virgen de Guadalupe. Le trae estatuas. Y hace ahí como un rinconcito donde tiene todo. Y eso mi mamá se siente. Pero yo le he dado el evangelio a mi madre, pero viene otro y le da la mentira que no viene de aquí. Todas las estatuas, todavía hay mucha gente que tienen en sus casas estatuas, figuras, monos, piedras. Y si tenemos eso en nuestras vidas, en nuestras casas, va a haber maldiciones en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias. Cuando Dios golpea a todos tus dioses es porque te quiere todo para Él. Ahora en implicación, ¿sabían eso del río Nilo? De los dioses que ellos adoraban. Y cuando Dios estaba golpeando al río, estaba golpeando a uno de esos dioses. Y ni hablamos del cocodrilo. El cocodrilo también era un dios que ellos adoraban. ¿Qué serpientes se están deslizando en la parte más baja de nuestras vidas en este momento? Que debemos pedirle a Dios que las trague para siempre y las destruya. ¿Dónde está escondida la serpiente Satanás de la que Dios necesita librarnos? El diablo nos engaña en decirnos que necesitamos más de esto, más dinero, más trabajo, más material, más carros, que necesitamos más chequeras, que necesitamos más ahorrar para nuestras familias. Esa es la mentira que Dios, que el Satanás nos dice. Y quizás Dios está mirando y está diciéndose, voy a golpear esos diositos que ellos tienen en sus vidas. Pero últimamente eso nos roba de recibir completamente la gloria y vida de Cristo. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Qué está nadando en el río oscuro de nuestras vidas? ¿Qué tienes en tu río de tu vida que anda nadando bajo la superficie del agua? La sangre de Cristo está listo para lavarnos de ese río de maldad de nuestros pecados. Si la plaga vino contra el faraón, contra Egipto, pero también estaba destruyendo, estaba golpeando y castigando a los dioses que ellos tenían en sus vidas. Hoy se mira diferente. Los dioses se miran diferente en nuestras vidas. Como hemos dicho, cualquier cosa que nos aleja de Dios es un ídolo, es un Dios pequeño. Y la advertencia que Dios da es: ten cuidado, porque yo soy Jehová. Y si no quieres reconocer y saber mi potencia y mi poder, déjate de todo esto. Déjate de todo eso. Padre Celestial, gracias por este sermón. Gracias por la primera señal que tú, Señor, tu poder puede eliminar y puede tragarse cualquier pecado que tenemos en nuestra vida hoy. Gracias que tu Hijo Jesucristo, por la sangre que derramó sobre la cruz, nos puede limpiar del río de pecado que tenemos en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos que ahora y en adelante, que te busquemos para adorarte, para honrarte como el Dios único del universo, el Dios verdadero, y que los dioses que tenemos en nuestras vidas son insignificados, Señor. Paraliza, destruye, córtale la cabeza. Cualquier cosa que nos aleja de ti, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.